Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Karina Zamora, bienvenido a un video más. El día de hoy te quiero hablar de un tema súper especial y es ¿por qué no nos alcanza la quincena? ¿Por qué llegamos a fin de quincena y nos andamos mordiendo las uñas? ¿Por qué cobramos nuestra quincena y al día siguiente o a los 2 días ya no tenemos nada porque todo se nos fue en pagar? ¿A quién le ha pasado esto? Te cuento, a mí me pasó. Yo estuve trabajando más de 6 años en empleos tradicionales y pues decidí renunciar hace 3 años a mi empleo y decidí emprender. Entonces tengo 3 años que no tengo un empleo tradicional y más sin embargo tengo fuentes de ingreso y es lo que te quiero platicar el día de hoy. A mí me pasaba mucho esto. Yo cobraba mi quincena y no me alcanzaba. Yo no sabía por qué se me iba de las manos, así como la cobraba, así se me iba. La verdad es que siempre era lo mismo y por más que yo quería organizar mis gastos, por más que yo decía, no, es que ahora sí voy a ahorrar y es que ahora sí voy a planificar mis gastos para no andarme tronando los dedos a final de quincena, siempre era lo mismo, nunca me alcanzaba, no me alcanzaba el dinero que yo ganaba. Entonces yo en la búsqueda en mi desesperación, porque la verdad es que a veces me llegaba mucho el estrés de que tenía que pagar esto, pagar el otro y pues no me alcanzaba. Entonces en la búsqueda de esto y de encontrar una solución a mi situación, empecé a ver a gente que hablaba de ese tipo de temas financieramente. Empecé a ver a coach que hablaban de esos temas, empecé a ver capacitaciones y conferencias de este tipo de temas, de cómo ahorrar, de cómo generar más ingresos, de cómo hacer que te rindiera el dinero, todo ese tipo de cosas empecé a ver. Y descubrí que la mayoría de los coaches recomiendan algo en común, o sea, hay algo que recomiendan la mayoría, o sea, si no es que todos, hay algo que te dicen, y es que tienes que tener más fuentes de ingresos, tienes que generar más fuentes de ingresos, porque te voy a platicar lo que me pasaba a mí y es lo que ellos comentan. Y cuando ellos lo comentaron, yo caí en la cuenta de que sí era cierto. Yo cobraba y solamente tenía una fuente de ingreso, mi trabajo y nada más. Y yo sé que muchos de los que me están viendo nada más tienen una fuente de ingreso. Y es por eso que te quiero contar esto. Porque yo cobraba mi quincena y llegaba a mi casa y hacía cuentas de lo que tenía que pagar y tenía que pagar la luz, tenía que pagar el agua, tenía que pagar el internet, gasolina para el carro, tenía que pagar mi casa, tenía que pagar la mensualidad de la escuela, tenía que vestirme, calzarme y comida y muchísimos gastos con un solo ingreso. Tan solo los que te hice ahorita cuántos gastos fueron, imagínate, y los que van saliendo por ahí, los gastitos hormiga, que son los que más nos hacen gastar, esos gastos de ir a la tienda, ir al Oxxo, comprarte un café, un refresco, que esto, que se me antojó aquello, estos gastos son los que más hacen que desperdiciemos nuestro dinero. Entonces, todos estos gastos, y yo quería solventarlos con un solo ingreso. Entonces cuando yo empiezo a ver a los coaches y empiezo a darme cuenta que era verdad, o sea, que yo quería, era ilógico que yo quisiera solventar todos estos gastos, todos estos egresos con un solo ingreso. Entonces me doy cuenta que tengo que invertir, me doy cuenta que tengo que tener otra fuente de ingreso. Y entonces me pongo a pensar, pero ¿cómo si no me alcanza el dinero? O sea, ¿cómo voy a invertir en un negocio si no me alcanza el dinero? O sea, ¿cómo es posible que me digan que invierta? ¿Con qué dinero si no me alcanza? Entonces yo dije, pues voy a pedir un préstamo, porque es lo más lógico, no voy a pedir un préstamo para poner un negocio. Investigo si era pues algo ideal el pedir un préstamo y endeudarme para poder hacer un negocio, para poder invertir en un negocio, y me doy cuenta de que no lo recomiendan, o sea, de que los coaches no recomiendan esto, de que me topé con la gran sorpresa de que me decían que si yo quería invertir en un negocio tenía que ser de mi mismo ingreso, o sea, ya sea ahorrando o buscar la manera, pero no endeudarme, porque al yo endeudarme para poner un negocio
iba a tener otro gasto porque tenía que estar pagando ese crédito que yo había pedido, ese préstamo, ¿no? Para poder invertir tenía que estarlo yo pagando, entonces se iba a aumentar ahí a mi lista de gastos otro más. Entonces yo dije, entonces ¿cómo le hago, no? Y pues los coaches empezaron a dar ideas de cómo empezar negocios desde casa, cómo empezar negocios sin invertir, cómo empezar negocios sin necesidad de pedir un préstamo. Entonces empecé a vender cosas que no necesitaba en mi casa, cosas que no necesitaba, ropa que no me ponía, zapatos que no me ponía, cosas que yo tenía guardadas desde hace tiempo, que según iba a usar y no las utilizaba, o cosas que había comprado y que nunca las había utilizado. Empecé a revisar y a hacer una limpieza de toda mi casa y ver qué me servía y qué no me servía, y empecé a vender todos estos artículos. Cuando yo empiezo a vender todo esto, hice como un tipo venta de garage, así un tipo bazar. Cuando empiezo a vender todas las cosas que yo no ocupaba, me doy cuenta que tenía muchísimo dinero ahí invertido en esas cosas que no utilizaba. Y ese dinero que obtuve de esas cosas que vendí fue lo que utilicé para invertir en un negocio. El primer negocio que yo inicié fue vendiendo artículos para mujeres. Vendía accesorios, vendía bolsas, vendía calzado y todo. Y empecé prácticamente mi negocio sin dinero, porque te comento, yo no tenía dinero, y empecé mi negocio de esta manera. Entonces es un tip que yo te doy a ti. Si tú deseas iniciar un negocio y no tienes dinero, si tú deseas iniciar un negocio y no tienes los suficientes ingresos y no te quieres ir a endeudar, porque no se recomienda que te vas a endeudar para que inviertas en un negocio, pues te invito a que hagas por ahí un chequeo de tu casa, de las cosas que utilizas y de las que no utilizas, y esas cosas que no utilizas pues las vayas a vender, ¿no? Véndelas y de ahí ya vas a tener un ingreso para poder invertir en un negocio. Actualmente yo te cuento mi experiencia. Yo invertí, así fue como inicié mi negocio, invertí, de ahí pues fui creciendo y actualmente tengo 3 fuentes de ingresos. Así que pues sí se puede. Yo te invito a que si tú quieres iniciar un negocio, no te gastes tu aguinaldo, no agarres de tu quincena, no vayas y pidas préstamos, no te sobreendeudes. Ve y checa en tu casa qué te falta, qué te sirve, qué no te sirve, y de ahí pues véndelo para que puedas de ahí iniciar un pequeño negocio. Ahora, a lo mejor tú quieres poner un negocio grande, pero obviamente las cosas que están en tu casa a lo mejor no te va a dar el dinero para que pongas un negocio grande, pero puedes invertir en algo pequeño y de ahí ir haciendo crecer tu inversión, de ahí ir haciendo crecer tu capital para poder llegar a poner el negocio que tú tienes en mente o que tú quieres. Espero que te sirva este tip, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, compártelo y dale un like. Nos vemos en el próximo. Bye.